¿Te has preguntado las maneras en que Dios habla a sus hijos o a su pueblo el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Te habla el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida y en esta oportunidad te doy la bienvenida a otro video de nuestro canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y en esta oportunidad quiero compartir contigo un mensaje que impartí en la congregación Proyecto de Vida recientemente, hablando acerca de la manera tan especial en que Dios llama a sus hijos, en un mensaje basado en la vida del profeta Elías y cómo Dios le llamó de una manera apacible y tranquila en el monte Sinaí. Espero que este mensaje sea de motivación para ti y no te olvides de darle like a este video y compartirlo, y además, si no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal y al mismo tiempo acciona la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevos videos a este canal. Pastor Juan González te saluda, bendiciones. Los que tengan oídos para oír, oigan. Y bueno, precisamente de eso quiero comentar el día de hoy. Quiero traer para ustedes una reflexión que me parece importante, sobre todo ahora que vamos empezando este año 2020, y creo que dentro de las cosas que debemos de procurar es adentrarnos más en conocer más de Dios, tener un mejor conocimiento, una perspectiva cada vez mejor acerca de Dios y su palabra. Y pues cuando mucha gente pregunta cuál es la manera en que podemos conocer a Dios, es más, hoy, el día de ayer escuchamos una de las parashás del hermano Emanuel, donde él hablaba de lo importante que era pues escuchar la voz de Dios. Pero dice él que en la antigüedad, bueno, pues no tenían la escritura como nosotros hoy para poder leer la Biblia. Se escuchaba la voz de Dios de diferentes maneras, a través de mensajes de profetas y sobre todo de forma audible, pero no a todos, de tal manera que es bien importante ver cuál es la manera correcta de poder conocer más del Señor. Y bueno, Dios nos hizo con 5 sentidos, ¿verdad? Los reconocemos muy bien: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y sin embargo, de esos 5 con los cuales podemos interactuar con todo lo que nos rodea, con la creación de Dios, y vaya que hay mucho que ver, mucho que gustar, mucho que tocar, mucho que oler. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, ¿cuál de esos 5 sentidos es el que realmente nos sirve para poder intimar más con el Señor? De esos 5, ¿cuál? ¿Lo podemos gustar, comer? Pues no, no es comida. ¿Lo podemos oler? Pues tampoco. ¿Tocar? Tampoco. ¿Lo podemos ver? Bueno, alguien dirá a lo mejor a través de su creación, pero sobre todo, ¿cuál es el sentido que nos sirve más para conocer de Dios? A ver, ¿cuál queda? Pues el escuchar. Y por eso el Señor nos dio dos oídos para poderlos utilizar y escuchar su palabra. ¿Y cuántos venimos hoy dispuestos a escuchar? Amén. Bueno, y quiero compartir con ustedes este tema que le hemos llamado así: escuchando la apacible voz de Dios. Y les voy a mostrar este mensaje porque me parece importante que tengamos muy en claro lo importante que es el escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios se manifiesta de muchas maneras, pero en ocasiones de una forma muy apacible. Amén. Y este mensaje lo quiero compartir tomando como base el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 12 y 13. Si usted lo tiene ahí en su Biblia, usted va a encontrar la historia de Elías y la manera en que Dios habló a Elías estando en una cueva, y precisamente en el monte Sinaí o en el monte Horeb. Él fue a refugiarse, y luego lo vamos a comentar. Y fue ahí donde Dios se manifestó de una manera, hizo un alarde el Señor de manifestaciones. Hubo de todo: truenos, relámpagos, incluso un terremoto. Pero al final de todo eso no estuvo ahí Dios, y dice la Escritura. Voy a leer primero de Reyes 19, versículo 12 y 13, si usted lo tiene en su Biblia. Dice: y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vean la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y esa fue la voz de Dios, la voz audible de Dios. Pero fue no a través del fuego, no a través
del viento, no a través del trueno, sino a través de un silbo apacible y suave. Amén. Fue como Dios le habló. Entonces, quiero compartir con ustedes este tema. Y bueno, antes de entrar en el tema, quiero hacer un ejercicio breve para ver qué tal andamos del oído. Porque hoy en día, donde vivimos en un ambiente mayormente motivado por la vista, usted sale a la calle, donde quiera ve espectaculares, luces, colores, obviamente se mete en la computadora y bueno, pues ahí tenemos todo un abanico de posibilidades de ver, pero sobre todo el escuchar, creo que lo hemos dejado de hacer. Y esto nos trae problemas, cuando no escuchamos bien a nuestra pareja, bueno, pues tenemos problemas, a los hijos tenemos problemas, al jefe tenemos problemas, pero cuando no escuchamos a Dios, imagínense, mayores problemas. Ahora, quisiera pedirle, por favor, a todos, por un minuto vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio va a ser que usted cierre sus ojos, trate de no hacer el mínimo ruido, un silencio absoluto, obviamente se va a escuchar algo. Y por un minuto tratemos de concentrarnos solo en el oído. A lo mejor al final les voy a preguntar qué alcanzaron a escuchar. Si usted es muy atento, puede escuchar una gran gama de frecuencias de sonidos. Pero vamos a hacerlo. ¿Qué les parece? A ver, un minuto, 2 y 3. Un minuto. ¿No fue mucho? Igual, no estamos acostumbrados a estar en absoluto silencio, ¿verdad? Se acostumbran, ¿no?, al ruido. A ver, ¿quiénes alcanzó a escuchar algo? Bueno, se concentraron, quizás algunos demasiado ya se estaban yendo, ¿verdad? De aquí, se estaban durmiendo. Bueno, quizás sí. ¿Alguien que haya escuchado algún sonido? Bueno, pues ahí al final hubo un sonido de la puerta, pero más allá de eso, a ver, ¿qué sonidos escucharon? El calentón, ¿qué más? Un gallo. Un monitor de arriba. Un gato, ¿escucharon también? No fue la puerta, ¿no? Ok, bueno. El gato, las palomas allá arriba en el techo. ¿Qué más escucharon? A ver, los niños. Los niños tienen buen oído. ¿Qué escucharon? A ver. Ahí estaba escuchando el corazón de tu mamá, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues sí, estabas juntito a ella. Bueno, podemos darnos cuenta de lo maravilloso que es el poder escuchar, porque es una de las maneras donde podemos contactarnos con no solamente lo externo, sino escucharnos también íntimamente, internamente. Ahora, de esto quiero yo señalar, vean, al hablar del escuchar, debemos de ejercitar nuestro sentido de escuchar. Esto que acabamos de hacer, de verdad lo deberíamos de hacer más seguido. Obviamente, si nos pudiéramos ir allá al desierto, a una montaña, a un lugar así en la naturaleza, sería increíble, ¿no? Mucho mejor. Porque aquí los ruidos que tenemos alrededor, pues, no son tan motivantes, ¿no? Carros y cuanta cosa. Pero allá, ¿alguno de ustedes recuerda la última vez que se fue a un lugar apartado, así en la naturaleza, ¿verdad? Donde se escuchan desde pájaros, se escuchan los árboles, los sonidos de la naturaleza, y es hermoso. Ahora, esto que acabamos de hacer ahorita es una experiencia a través de la cual debemos de ponerle más sentido a eso que es el oído, y es de los 5 sentidos el que es idóneamente utilizado para poder conocer más al Señor. Romanos 10:17 dice que por el oír, la fe nos viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Amén. Así es de que por eso el Señor siempre decía antes de cada discurso: el que tenga oídos para oír, oiga. Y esto lo debemos de ejercitar siempre. Ahora, vean, hay problemas para oír la voz de Dios. Yo pensaba hoy, mientras preparaba este mensaje, aquellos patriarcas como Abraham, cuando el Señor le dijo: mira, ven, vamos a ver las estrellas. También a través de la vista uno puede contemplar las maravillas de Dios. Pero, digo, la comunión que tenían con el Señor, que conocían su voz y podían interactuar con Él. Y hoy en día hay problemas para el oír, porque en el actual momento en que vivimos, este asunto de escuchar es difícil. Vivimos una vida muy ajetreada, llena de distracciones, que incluso, vean, atentan mucho contra esos momentos de oración. Ahorita decía Mirna, ¿no?, que el Shabbat, bueno, de escuchar la palabra, de orar, pues sería lo ideal.
Pero vean cuántas distracciones hay. Incluso para concentrarse a orar, por eso decían otra vez que el manto de la oración ayudaría mucho, ¿no? Para meternos y negarnos a ver y escuchar más allá de lo que estamos platicando con el Señor. Aún en el armario de la oración, donde los corazones y oídos estaban abiertos, para ahora encontrarnos con el bullicio de la vida, donde ese susurro de Dios es virtualmente indiscernible. O sea, hoy en día es difícil poder escuchar en el silencio lo que Dios nos tiene que decir. De tal manera que, bueno, hay que batallarle un poquito para ejercitar. Ahora vean esto. En el mundo moderno, hablando del tema de lo digital y todo esto de la tecnología, pues ha empeorado más nuestra situación. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que, bueno, para poderse concentrar en oración, de seguro si usted tiene el teléfono ahí al lado no va a poder? Porque están entre y entre mensajes, avisos, y ya suena, y ya por allá nos distraen. Y esto realmente es un problema. Vean, hay un estudio reciente que se hizo en algunos países aquí en América Latina, Estados Unidos y Europa. Y fíjense, a mí me sorprendió esto que dicen. En Estados Unidos se dice que diariamente, obviamente todos los estadounidenses llegan de forma colectiva a revisar sus teléfonos 46 billones de veces al día. O sea, todos los que tienen un celular, ¿cuántas veces va y lo revisa? De verdad. Es más, ahorita antes de llegar al culto, a lo mejor en el mismo culto revisamos el celular. Y cada vez nos distrae más. Se pasan cerca de 9 horas con 22 minutos frente a varias pantallas. 9 horas. La televisión, la tablet, el celular, más de 9 horas. Y esto pasa no solo en países como Estados Unidos, donde hay mucha tecnología, sino también en América Latina. Mucha gente consume de todo su tiempo de ocio hasta el 90% más en todas las tecnologías, ¿verdad? Que entrar al Facebook, que mandar correos, que ver videos. Y ahí está toda la atención nuestra. De tal manera que, bueno, esto nos pasa hoy y no solamente a los más jóvenes, también, digo, todos los que traemos un celular, una computadora, nos vemos tentados al estar revisando. Ahora, ¿qué diremos de las redes sociales? Vean, las redes sociales y cada vez inventan más. Y estas redes sociales supuestamente se inventaron para conectarnos con el mundo, pero si lo vemos desde otra perspectiva nos desconectan de Dios también. ¿No es cierto? Estamos muy conectados con todo el mundo a través de las redes sociales y la conexión con Dios. Y ahí puse una Biblia, ¿no? ¿Está usted esta semana se conectó con el Señor a través de la palabra, de la oración? ¿O estuvimos más conectados con el Facebook, con las redes sociales? Vean, nos conectan con el mundo, pero nos desconectan de Dios. Bueno, yo sé que no hay muchos amenes, pero esto pasa en nuestro contexto. Ahora, estamos tan acostumbrados pues a todo esto de estímulos externos, que vean aquí el pasaje que leíamos ahorita. Vean, ahí habla el Señor en la Escritura cómo Elías, el profeta, fue a refugiarse en una cueva. ¿Ustedes recuerdan por qué Elías se fue a refugiar a la cueva? Por la amenaza de muerte de Jezabel, la esposa de Acab, una reina pagana, ¿verdad? Y ahora sí que en un gobierno donde, bueno, no quisiera hablar de personajes actuales, no sé si se parecería a Martita, que por cierto ahí la traen, ¿verdad? Cuando gobernó ya saben quién, ¿no? Pero hagan de cuenta, sí, o sea, era la que llevaba toda la batuta, ¿no? Y cuando Elías atentó contra su religión, ¿verdad? Al matar a los profetas de Baal y de Acera, pues esta mujer la hizo enfurecer y hubo una amenaza. Y él cayó en una fuerte depresión. De hecho, clínicamente, si ustedes ven todos los antecedentes de Elías, siendo un profeta de fuego, un hombre valiente para desafiar a 950 profetas y matarlos él solo. O sea, era un hombre de mucho valor, pero de momento se le apaga todo. Y que hay una depresión. Y dice la Escritura que él fue desde donde estaba allí en Jerusalén hasta el monte Horeb. Y realmente es un trayecto largo, hermanos. Le tomó días caminar, sí, 40 días, para llegar a la montaña. Y yo diría, ¿qué iba a buscar Elías a la montaña? ¿Será el desierto? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? ¿Por qué usted tendría que caminar a pesar de su depresión
Cuando uno está deprimido no tiene ganas de nada. Pero sus últimas energías fueron ir hasta ese monte, 40 días caminando. Pero ¿qué plan tendría Elías? Usted se ha preguntado qué lo movió ahí. Bueno, los estudiosos de la Escritura dicen que Elías quería recargar sus energías, estaba deprimido, y él sabía que la montaña de Dios era el lugar donde el Señor había entregado la ley muchos años atrás a Moisés, y que en esa montaña todavía quedaban vestigios de la manifestación de Dios. Ahora sí que era un lugar de encuentro. Ir a la montaña, para los antiguos subir a una montaña era un lugar donde uno estaba más cerca para hablar con Dios. Y él hizo un recorrido de 40 días para ir a la montaña. Pero él quería escuchar a Dios. Obviamente cuando uno está desanimado, uno está angustiado, a veces desesperado por oír la voz de Dios. Señor, háblame, dime algo, manifiéstame algo. Así como lo hiciste con Moisés cuando le hablaste, una zarza que arda y de ahí me hablas. O cuando le entregaste la ley a Moisés en el monte Sinaí, relámpagos, truenos o escuchar una voz estrepitosa. Él iba buscando algo sobrenatural. Alguien pensaba, bueno, a descansar, pero bueno, creo que hubiera podido escoger otro lugar donde ir. Pero fue a una cueva sin nada, hermano, no fue a un hotel, a una cueva literalmente. Y ahí pasó algunos días y la presencia de Dios se manifestó. Y vea cómo lo hizo. Aquí la Escritura dice, tras el terremoto hubo fuego, y usted puede ver ahí que hubo también el terremoto, hubo fuego, hubo truenos, pero dice que Yahweh no estaba en ninguno de esos fenómenos. O sea, el Señor le dio la oportunidad de revelarse de una forma sobrenatural, como lo hizo cuando le entregó las leyes a Moisés y todo el pueblo estuvo presente. Pero en ninguna de esas manifestaciones estuvo el Señor. Finalmente, dice, detrás del fuego vino el silbo apacible y delicado, y fue ahí cuando, dice la Escritura, que lo oyó Elías y cubrió su rostro con el manto. ¿Qué significa? Finalmente, cuando llegó ese silbo apacible y delicado, Elías supo que ahí estaba el Señor. Y obviamente, sabiendo que era el Señor, usted sabe, la Biblia dice, ¿verdad?, que a excepción de Moisés, que fue el único que pudo ver al Señor, aunque también otro pasaje dice que solo su espalda. Pero alguien sabía que ver a Dios era para morir. Entonces él se cubrió y dice que salió a asomarse por ahí en la cueva, en la puerta de la cueva, y ahí fue donde vino la voz de Dios, y la pregunta que le hizo, ¿qué fue? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué recorriste 40 días? Venir hasta acá, ¿qué querías ver? Y ahí fue donde el Señor habla con él, lo sustenta, pero finalmente lo manda de regreso para que vaya y cumpla con su cometido, ¿no? Aunque finalmente la Escritura dice que después de esto el ministerio de Elías terminó. Fue enviado para ungir a su sustituto, el profeta Eliseo, a otro rey sobre Israel y sobre Judá, y despedirse, ¿no? Y fue todo. Pero vean, en momentos así de angustia, ¿a alguno de ustedes le ha pasado que estamos desesperados por tener una señal de Dios? ¿Le ha tocado? ¿Alguno de ustedes ha pasado por un momento de tribulación, de desánimo, de crisis, que estoy diciendo, Señor, háblame, de alguna manera yo quiero saber que estás ahí? Y vean, hace poco escuché el testimonio de una persona que estaba pasando por una fuerte crisis. Y es una persona que me comentó eso, ¿no? Él no era una persona creyente, en ese momento no era un creyente, pero estaba pasando por una crisis y él, bueno, en el fondo de su corazón creía en Dios, y dice que estaba tan triste que le dijo, Señor, dame una señal de que tú existes. Y dice que se fue allá en su carro a un estacionamiento y ahí se detuvo y empezó a llorar y todo desesperado. Dice, yo no quería saber de nada. Y de repente, dice, él da testimonio, que de repente cuando menos pensó, cerró sus ojos y cuando los abrió, se paró una paloma justo ahí en el vidrio donde él estaba. Y dice que se estremeció y se me hizo la piel chinita, ¿no? Porque yo sentí que con eso simple, alguien dirá, pero una paloma, pues hay muchas.
¿Eso qué tiene que ver? Pero para él fue una señal clara. Dice, yo sentí algo muy acogedor, dice, y yo dije, esta es la respuesta de Dios. Y a veces que Dios nos concede respondernos de alguna manera tangible, a través de una señal, alguien nos habla. Pero cuando estamos desesperados queremos ver algo sobrenatural. Y a veces lo único que Dios nos va a responder es algo muy apacible, algo muy simple, algo muy delicado. Uno quisiera ver, ¿no?, que ahí se presentara Dios y dijera, yo soy, ¿verdad?, Elohim, y vengo a hablarte. Pues. Pero a veces son cosas simples. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que alguna vez ha pedido alguna señal y Dios le ha dejado ver alguna señal donde le manifiesta que está con usted? Levanten la mano. ¿Quién le ha pasado? Amén. Dios responde, Dios escucha. Bueno, ahora vean. Continuando con este ejemplo, la apacible voz de Dios, quiero que usted se concentre porque, miren, si uno va al contexto hebreo, el texto hebreo que aparece ahí como, dice la escritura que fue un silbo apacible y delicado, así se traduce, pero ahí tengo yo la frase hebrea que aparece en este pasaje, y esa frase se refiere, según los hebreos, a un susurro interno y silencioso que debemos de entrenarnos a escuchar. Y alguien dirá, la voz silenciosa. Él dice, ¿cómo está esto? Si tú hablas, escuchas una voz, pues no puede ser silencio, ¿verdad? La voz se escucha. Pero aquí hablamos del término hebreo, kol da mamadaka. Ese, bueno, es el término hebreo. Y se traduce como un susurro interno y silencioso. Los eruditos hebreos dicen que muy probablemente él no escuchó una voz audible, sino fue algo interno, donde él pudo escuchar la voz del Señor. Imagínense, en el silencio del desierto. Ese susurro es algo interno que él sintió, la voz de Dios que habló con él. Bueno, ¿qué le parece? Puede usted decir, a lo mejor sí se escuchó, no se escuchó, pero se habla de un susurro interno, una voz silenciosa. Por eso ahorita les puse a que tuviéramos un minuto de silencio, porque hay que ejercitar mucho. ¿Qué tal si Dios nos habla con una voz interna en medio de tanto ruido? No vamos a escuchar. Y yo creo que eso pasa seguido, ¿eh? Dios nos habla muchas veces, pero estamos tan envueltos a tantos estímulos que no escuchamos. Simplemente no escuchamos. Y Dios a veces nos manda señales muy claras. Pero bueno, veamos esto. Y la pregunta aquí es, ¿cómo es que podemos experimentar más de cerca al Señor? ¿Viendo o escuchando? ¿Qué es lo que más nos acerca al Señor? Porque vean, los que no conocen de Dios, ¿qué es lo que prefieren ellos? Si tú le dijeras, a ver, ¿cómo quisieras conocer a Dios? Preséntamelo, dime quién es, quiero verlo. ¿Por qué es que dentro de los pueblos paganos se desarrolla tanto en la idolatría? Porque la gente quiere ver algo, una forma. Y de hecho los mismos israelitas, ¿verdad?, después de recibir la ley, subió Moisés otros días y al regresar ya habían hecho el becerro de oro. Ellos querían, haznos dioses, queremos verlos, quiénes fueron, para tocarlos, para saber a quién orar. De tal manera que la audición proporciona un encuentro más íntimo y transformador que la vista. Es mejor el oído. Si alguien le pidiera mencionar las diferencias entre ver y escuchar, ¿qué diría? Esos dos sentidos son muy importantes. Creo que de los 5 todos son importantes, pero el ver y el escuchar son clave. Pero ¿cuál es la diferencia, a ver, entre el ver y el escuchar? ¿Qué es lo que prefiere usted? Hay gente que es más de desarrollar y aprender a través de lo que ve. Gente que es más gráfica, ¿no? Y gente que es más auditiva. Y otros más son más de movimiento, aprenden a través del movimiento. Aquellos que son muy de movimiento, media hora estar aquí escuchando el mensaje y ya se dan vueltas ahí donde están sentados, se inquietan mucho. Y otros, ¿verdad?, les ayudan mucho, por eso estas ayudas visuales, quieren ver algo para retener. Pero ¿qué es mejor? A ver, piensen, incluso una pregunta, si usted tuviera, digo, ojalá y nunca pase, pero por algún accidente perder o la vista o el oído, ¿qué preferiría? ¿Ah? Las personas que ¿Sí? son ciegas desarrollan mejor el oído. Así A es, diferencia que los que son sordos así es. y solamente
solamente se quedan con la vista, se desarrolla más el sentido en el ciego. En el ciego, exactamente, exacto. Eso es importante, fue lo mismo que yo estudié. Si usted se quedara ciego, pues nada más podría tener un contacto con su alrededor a través del oído y desarrollan tremendamente el oído. Y al revés, si se quedara sordo, pues nada más con la vista, pero la vista, usted se limitaría a ser espectador, mirando todos los movimientos, pero ¿cómo participar si no puede escuchar? Y alguien dirá, bueno, pues también ciego, pues ¿qué va a pasar? Pero se ha podido comprobar que se desarrolla más el contacto con las personas si tienes el oído que si tienes la vista. Si tuvieras solo la vista no oyes, pues sí, saludas, ves, pero se pierde esa conexión de persona a persona. Así es que la capacidad para interactuar con alguien más es más bien a través de la escucha. Por eso es que vean, en las relaciones de pareja, ¿verdad? ¿Cuál es una de las principales quejas de las mujeres? Que tienen mucha la capacidad de comunicarse, pues que no escuchamos. Y tienen razón, sí tienen razón. Sí, porque la percepción que tenemos hacia el externo es más por la vista, pero para poder conectar con alguien y con nosotros mismos es más a través del oído. De tal manera que es bien importante esto. Ojalá aprendiéramos a desarrollar más el sentido del oír por diferentes cosas. No solo nos hace falta oír más a nuestra esposa, a los hijos, sino también a Dios. Así es de que hablar y escuchar son las formas de interacción más íntima y representan los verdaderos cimientos para una verdadera relación. De tal manera que la audición proporciona más ese encuentro cercano entre dos personas. Y en este caso Elías, fíjense bien, Elías pudo encontrarse con el Señor no con todo lo que vio, el relámpago, el estruendo, sino con lo que escuchó. Y díganme qué pasó también cuando el Señor entregó la ley en el monte Sinaí. ¿Lo pudieron ver toda la multitud del pueblo que estuvo ahí? No lo vieron, pero escucharon retonar la voz de los mandamientos con un estruendo, ¿verdad? Escucharon a Dios. Eso era suficiente, no necesitaban ver a nadie. Es más, el Señor le dijo a Moisés que ni se acerquen porque no la viven para contar. Entonces, todo es a través del oído. Quiero que lo vean. Ahora, vean, esto también tiene que ver con un asunto de cosmovisión y esto lo voy a enfatizar muy bien. Fíjense, es un asunto de cosmovisión porque sabemos que a través de la historia hemos sido dominados por varias civilizaciones importantes. Y aquí quiero hacer una comparación entre los griegos y los hebreos. Digo, gracias a las conquistas de Carlomagno, ¿verdad? Los griegos se apoderaron de gran parte del mundo y con ello toda una cultura, la cultura griega llamada el helenismo. Entonces, entre el helenismo o la cultura griega y el hebraísmo, la cultura de los hebreos, las dos grandes influencias sobre la sociedad occidental, tienen percepciones opuestas en cuanto a cómo vemos el mundo. Fíjense, en muchas maneras, la antigua Grecia fue la mayor cultura de la antigüedad, pero fue una sociedad esencialmente, ¿qué? Visual. De hecho, ahí de fondo, ¿verdad? No se alcanza a ver bien, pero vienen algunas imágenes de los griegos que fueron muy destacados en toda clase de artes, ¿verdad? Pero mayormente lo visual. Sus logros principales fueron las artes visuales, la arquitectura, la escultura, las artes escénicas. Ellos fueron muchos creadores de esto del teatro y lo demás. Los Juegos Olímpicos, de tal manera que ellos crearon toda una cultura basada en lo visual. Y al mismo tiempo, por ser una sociedad muy visual, pues eran paganos. Ya lo dije ahorita, los griegos adoraban todo lo que podían captar visualmente. Tenían dioses para el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, de todo adoraban ellos. De tal manera que vean, esta influencia de los griegos de percibir todo el mundo a través de lo que veían sigue presente en nuestra cultura hoy. Mucha influencia a través de lo que vemos, de lo que... ¿sí? Entonces todo lo visual nos viene por medio de los griegos. No sé si usted lo sabía, pero todavía eso persiste hasta ahora. Vean esto. ¿Qué podemos decir de los hebreos? A ver,
La revelación de Dios sobre el monte Sinaí introdujo un paradigma completamente nuevo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se reveló al mundo como un Dios de relación, un Dios que habla y escucha, un Dios a quien la intimidad es de suprema importancia. Y menciono por aquí, Él no se reveló por medio de una forma o presencia visible, sino a través de su voz. Bueno, ahora vean, vemos aquí cómo Dios prefirió, en lugar de manifestarse de forma visible, fue de forma audible a través de su voz. Y hay un rabino que menciona acerca de esto, de que era una voz que ordenaba, una voz que prometía, que desafiaba y que convocaba, como lo sigue haciendo el día de hoy. Mucha gente dice, ¿y cómo nos habla hoy? No lo escuchamos. Bueno, cada vez que abrimos la Escritura y que abrimos el corazón para que Dios nos hable, Dios siempre nos habla. A veces nosotros no queremos oír, pero siempre nos habla. Ahora vean, no es raro, y vean, pongo ahí al final, la Escritura registra más de 4,000 momentos en que Dios habló a alguien. 4,000 veces. En toda la Escritura aparece cuando Dios le habló a alguien, algún profeta, algún patriarca. Dios habló de muchas maneras, por eso la carta a los Hebreos dice, Dios ya habiéndonos hablado de muchas maneras, finalmente nos habló a través de su Hijo, ¿no? Pero siempre Dios habló y se comunicó de distintas maneras. De tal manera que podemos ver la diferencia, la cosmovisión griega es visual, la cosmovisión hebrea es auditiva. Entonces, ahí tenemos pues a un Dios que habla. El Dios que habla, el Dios se manifiesta a través del hablar de su voz. Y dado que Él es el Dios que no se puede ver, a diferencia de los dioses del panteón griego, otra vez comparando con la cultura helénica, el judaísmo es una religión basada en el escuchar, no en el ver. Ahora sí que esto no va de acuerdo con la perspectiva de Tomás, ¿verdad? Ya ven que es conocido, ¿verdad? Él quería ver al Señor, ver para creer. Ahí viene la frase, no ver para creer. Y no es así, aquí se trata de escuchar para creer. Esa es la perspectiva bíblica, escuchar para creer. Y dice, por supuesto, hay elementos visuales dentro del judaísmo, pero son principalmente en anticipación a un escenario donde Dios va a hablar. Porque eso es lo que finalmente el pueblo pedía, que Dios hablara. ¿Qué fue lo que hizo el sacerdote Esdras cuando vino la restauración de la nación al regresar a la tierra, ¿no? Durante todo un día pues, estuvo leyendo la Torá. No dijo, vamos a ver aquí, vamos a pasar una película. No había, bueno, pero no mostró nada, simplemente era oír. Y hay que ejercitar el oído, ¿eh? ¿Usted se ha preguntado cuánto es lo más que puede retener escuchando sin ver nada? Se nos complica, ¿verdad? Una película la podemos ver hasta 3 horas. Pero si fuera sin monos, sin imágenes, puro oído, puro escuchar, como las de antes, a lo mejor ni 1 hora aguantaba usted porque el oído no lo tenemos ejercitado. Ahora, vean ustedes, a la larga, dice aquí, ver en el judaísmo significa más bien escuchar. No es ver para creer, es escuchar para creer. Israel es una nación llamada a rechazar imágenes a favor de las palabras, a descartar las apariencias y seguir la voz del Señor. Eso es lo que nos guía, la voz del Señor. Claro que también ha habido elementos visuales. Por ejemplo, cuando el Señor guió al pueblo por el desierto, los 40 años que dice la Escritura que veían. En el día una nube y en la noche una columna de fuego. Pero eso era por cuestiones de sobrevivencia. ¿Para qué era la nube? Imagínense en el desierto, pues los iba a matar el sol. Y en la noche el frío. Imagínense en el desierto. Y aquí estamos en zona desértica. ¿Y cómo es el frío acá? En la noche, imagínense tener que acampar afuera. El Señor les puso su calefacción, la columna de fuego. Pero principalmente Dios se revelaba por el escuchar, por su voz. Entonces Dios, fíjense bien, es hallado en él escuchar. Él vive en las palabras, lo que habló a los patriarcas, a los profetas, a los sacerdotes y finalmente a través de la Torá.
palabras a través de las cuales debemos interpretar todas las demás palabras que Él ha revelado. De tal manera que el judaísmo y también el cristianismo están de acuerdo en que Dios no puede ser visto, pero podemos escucharlo y Él también nos escucha. De tal manera que es a través de sus palabras que podemos tener una relación íntima con Él como nuestro Padre, a través de la escucha. Ahora vean, aquí tenemos un problema porque ¿a cuántos de nosotros nos cuesta trabajo conversar? Hay gente que batalla y dice, yo soy tímido, no, soy muy bueno para entablar una plática y no sé, o no me sé expresar o no escucho bien y bueno, desde ahí vamos a tener dificultad porque con el Señor tenemos que platicar de qué trata la oración. Y no es un monólogo, es un diálogo. Hablamos con el Señor y cuántas veces no estamos en oración y sentimos respuesta, ¿no es cierto? De tal manera que es una conversación y así es como va la relación con el Señor. Ahora, fíjense bien también esto. Mucha gente, el día de hoy, sobre todo la gente que no conoce de Dios, trata de comprender al Señor de forma científica, aplicándole pues todas las herramientas de la ciencia. Y aquí nos vamos a dar cuenta que no podemos evidenciar científicamente a Dios, no lo podemos entender a través de la ciencia. ¿Por qué? Porque la lógica, Dios no cabe dentro de la lógica humana. La lógica humana es muy cuadrada y Dios no tiene una forma cuadrada. Siempre se va a salir de esos términos humanos, ¿no? Esos son modos de pensamiento griego. Acuérdense, la Escritura dice Pablo que los griegos trataron de entender al Señor a través de su sabiduría y se escondió de ellos. Amén. No lo hallaron a través de la sabiduría de todos sus filósofos y los demás. Entonces, los rabinos creen que el intentar evidenciar la existencia de Dios con la lógica o la ciencia es una empresa fracasada. No hay manera de poder encontrarle sentido lógico y científico a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un objeto que se pueda estudiar, no se puede poner debajo de un microscopio o un telescopio para mirarlo. Entonces, en el modo hebreo de relacionarse con Dios en la intimidad es a través de la reverencia y la obediencia, sobre todo. Es la manera de poder contactar con Él. Entonces, científicamente queda descartado. Pero vean, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros para poder relacionarnos con Él? Y ahí es donde viene lo que es la palabra obediencia. Pero fíjense que estaba estudiando yo esto y me encontré que curiosamente en el idioma hebreo no tenemos un sustantivo para la palabra obediencia, ni tampoco hay un verbo obedecer. Yo dije, caray, me puse a ver eso, dije, pues sí es clave la obediencia, en la Biblia se habla de obediencia, pero no hay un sustantivo en hebreo que diga obediencia, un verbo que diga obedecer. Pero sí hay todo un sistema en la Biblia y sobre todo a través del judaísmo que reconoce que hay mandamientos. ¿Y cuántos se han resumido? ¿Cuántos mandamientos tenemos? Según la cultura hebrea, 613 mandamientos en la Torá. Y en todos ellos se establece que Dios espera que la gente cumpla sus mandamientos y entienda cuáles son sus propósitos a través de todos esos estatutos. ¿Cómo vamos a conocer qué es lo que Dios pide? Pues a través de mandamientos. ¿Y los mandamientos para qué son? Alguien dirá, para conocerlos, para memorizarlos. No, para obedecerlos. Y los traductores del Antiguo Testamento, el Tanaj, dicen que debemos, entre otras cosas, escuchar, comprender, prestar atención, oír, seguir, atender, pero sobre todo practicar. Y todo eso se resume en una palabra. La palabra fe en hebreo, ¿cuál es? ¿Se recuerdan? La emuná. Y la emuná no es una fe como nosotros la hemos entendido, ¿verdad? Fe nada más de entender, sino es una fe de obedecer, de practicar. Y hay mucho que obedecer de parte de la Escritura. De tal manera, a mí se me hizo raro esto, ¿eh? No hay un sustantivo o un verbo que equivalga a la palabra obedecer, pero hay muchos mandamientos que Dios reveló y que a través de la emuná, la fe bíblica, debemos de obedecer y debemos de practicar. Así es de que, ahora miren, todo esto lo estoy mencionando porque quiero llegar a este punto. Ustedes saben cuál es la base, ¿no?, del credo judío, y lo hemos enseñado a Deuteronomio 6, el Shema,
que es precisamente la palabra que se traduce como escuchar. Y es un escuchar no tan simple como el que nosotros entendemos. Es como la emuná, es un escuchar profundamente, comprender con convicción y finalmente obedecer. Para un israelita, escuchar no es nada más decir, oye, sí, escucho, ¿verdad? No, no es nada más eso. Me escuchas hasta que lo que te digo lo haces. Para un israelita ahí es, ya me escuchaste, ahora sí. Pero vean, con nuestros hijos, ¿qué nos pasa? A ver, los que somos papás. Algunos batallan para que les escuchen. Sobre todo, ¿verdad? Si están entretenidos. Oye, y no capta. Entonces, para un padre israelita, ya me escuchaste, significa, ya pusiste atención y ya obedeciste lo que te mandé. Hasta entonces se dice, ya escuchaste. Vean qué importante. Esto para mí me resultó sorprendente porque, digo, si no tenemos la capacidad de escuchar, ¿usted cree que vamos a conocer bien a Dios y a obedecer los mandamientos? Todo es por el oído y no lo tenemos ejercitado. Ahora vean, en esto del Shema, o que se traduce escucha, oh Israel, vemos que se usan esos verbos y la palabra hebrea original Shema, eso es, escuchar. Y es la primera palabra, vean, que dice que aprenden muchos o todos los niños judíos, y la última palabra en la boca de los judíos antes de morir. O sea, con esa palabra se nace, se crece y se muere. El judío, cada vez que está en una situación de angustia, de peligro su vida, ¿de qué versículo se recuerda? De esto. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. De tal manera que el Shema, que se traduce como escucha, significa todo lo que tiene que ver con escuchar, internalizar la palabra y responder a ella. ¿No le parece maravilloso? Ahora, por ejemplo, como hemos dejado de escuchar mucho de la Escritura, también no retenemos mucho. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí, si en este momento les dijera, a ver, vamos a ver quién puede recitar 10 versículos de memoria? ¿Quién sí piensa que los pudiera completar? Porque hay algunos que son buenos para retener el texto, pero no se acuerdan de las citas, ¿verdad? Esos batallan mucho. Ahí está en la Biblia, pero sé que ahí viene, pero no sé dónde. Y algunos otros son más numéricos y se acuerdan de la cita, aunque no del todo el texto. Sería bueno podernos dar una cuenta qué destreza tenemos en cuanto al escuchar y retener. Ahora vean, llegué a este punto y lo demás no lo voy a poner porque precisamente hablando de escuchar a partir de hoy la conclusión, de aquí a la conclusión no quiero que vean más, sino vamos a escuchar. Vean, quiero preguntarles, en la Biblia hay ejemplos muy, muy claros de cómo la vista y el escuchar están en contraposición y sobresale más el escuchar. Por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan la historia de Jacob y Esaú, los problemas que ellos tuvieron como hermanos? Y cómo al final la estrategia de la madre que protegía más a Jacob era más hogareño, ¿verdad? Le ayudaba por ahí a su madre a hacer pasteles y sabía hacer pies y todo eso. En cambio Esaú no sabía mucho de cocina, él sabía de cazar y de hacer cosas más de toscas, ¿no? No tanto de hombre, porque hoy en día creo que no hay tanto de que cierta actividad sea de hombre y de mujer solamente, pero vean, cuando llegó el momento en que tuvieron el plan, ¿verdad? La madre de Jacob, pues de que él se fuera porque peligraba después de que le vendió la primogenitura a Esaú. Tuvieron el plan. ¿Y cuál fue el plan? Le dijo, mira, vete y tráete un cabrito por ahí del rebaño y lo voy a preparar como a tu papá le gusta. Ya en ese tiempo Isaac pues ya era un hombre viejo, ya no miraba bien y de eso se aprovecharon, ¿eh? Pero vean, y dice, ponte la vestidura de tu hermano. Y como este era lampiño, ¿verdad? Parte de la piel del cabrito ahí se la acomodó, ¿verdad? Que tremendo en los brazos. Dijo, si te toca, pues que vea un peluche ahí, ¿verdad? Entonces, y yo creo que también en la cara, porque debe haber sido de barba y Jacob era como yo, ¿verdad? Ni bigote. Entonces, ¿cómo le hicieron?
lo camuflajearon, pero la escritura dice que cuando se acercó a llevarle el potaje o el guisado para pedir la bendición y retirarse, porque ya le había vendido la primogenitura a Esaú, pero la bendición del padre necesitaba ser ratificada para que aplicara, ¿verdad?, el ser el primogénito y todos los derechos. Entonces va y se acerca, y no sé cómo le haría, dice, nomás no vayas a hablar porque quién sabe, bueno. Pero el hecho fue que sí habló, y dice la escritura que no lo hicieron tonto, ¿verdad? Dice la escritura que Isaac dijo, pues la voz se escucha de Jacob. O sea, desde un principio lo sacó, aunque se acercó y tocó, ¿verdad? Dijo, a ver, tocó y dice, no, pues sí, hay peluche aquí, sí estás, sí, pareces que eres tú. Y la ropa, dice, huele al campo del Señor, ¿verdad? El olor, o sea, utilizó todos los sentidos. Pero no lo hicieron tonto porque dijo, es la voz de Jacob. Vean, ahí están los sentidos actuando y cómo son importantes, ¿no? La voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Vea, ahora, ¿cuántos de nosotros, ojalá y no pase que, bueno, que sí lleguemos a viejitos, pero si llegáramos con no muy buena vista, usted podría reconocer a su hijo solo con tocar, si no lo escucha, la diferencia entre sus hijos? Ese ejercicio se ha hecho sobre todo antes que decíamos lo del matrimonio, ¿verdad? Solo tocando, a ver, ¿cuáles son las manos del esposo o del hijo? A ver, vamos a aprovechar, dele las manos, a ver, tóquense ahí, para que vaya ejercitando, si algún día lo necesita. A ver, la textura de las manos. Hay gente que también nos reconoce por los olores, Vea. Bueno, ahora, ¿qué podemos decir de la historia? Vean, otro pasaje. La historia de la reunión de José con sus hermanos cuando llegaron a Egipto y lo reconocieron. Al principio, pues al verlo como un faraón vestido, como un gobernador, no se les ocurrió. Además, lo dejaron de ver cuando él tenía 17 años y ahora ya parecía, según se calcula, de 40 años. Cuando se encontraron con él 23 años después, no lo reconocieron. ¿Usted cree que lo pudiera haber hecho? Reconocer a un hermano que dejó de ver a los 17 y ahora tiene 40, pero ¿cómo estaba vestido? Y seguramente como hablaba, ¿no? El lenguaje como un egipcio y todo, él aprendió la cultura. Pero vean, dice la escritura que cuando los hermanos de José fueron acusados de ser espías, ¿se recuerdan? Los hizo batallar un rato y creyeron que su desgracia a manos del gobernador egipcio, que no sabían que era su hermano. Alguien por ahí en Génesis 42, 21 dice, fíjese bien, que ellos erraron en el escuchar, porque dice, vimos a nuestro hermano en la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Ahí llegaron a la conclusión, y no lo escuchamos, porque fíjense, cuando lo vendieron, lo metieron en aquella cisterna, ¿se recuerdan? Sus propios hermanos. ¿Usted cree que no le rogaron, no me vendan, no me alejen de la casa de mi padre? Y dice, y no lo escuchamos. Ahí fue nuestro error. Vean, qué importante es el escuchar. Ahora, finalmente, un tercer ejemplo. ¿Qué pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva? ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor se paseaba, platicaba con ellos en el huerto y les había dado un solo mandamiento, ¿no? Lo escucharon claramente, no comerán de ese árbol. Pero ¿cómo fue que Satanás los tentó? ¿Se recuerdan? ¿Cómo apareció la mujer y le dijo? Árbol codiciable, dice la escritura, ¿ve? Que fue un árbol codiciable. O sea, la vista, fue a través de la vista que surgió la tentación y cayeron a través de la vista. Dejaron de escuchar la voz de Dios y cayeron a través de la vista. De tal manera que ahí se comprueba que somos más presa fácil de pecar si hacemos solo caso a lo que vemos más que a lo que escuchamos. Es que cuidado con eso, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo. Ellos abrieron la puerta de la tentación a través de la vista cuando dijeron que fue un árbol codiciable. Entonces, cuidado con eso. Es mejor ejercitar el oído. Y bueno, quiero terminar con esto, vean, de las lecciones de Elías, de la lección de Elías, con lo que empezamos al principio. Él tuvo toda una manifestación
en un mismo día, ¿no? Oiga, digo, si usted estuviera en el lugar de Elías, sentir un terremoto, con eso hubiéramos tenido algunos, ¿no? A mí me tocó experimentar una sacudidita cuando estudié en la Ciudad de México en los 90s. Y se siente feo. No, es terrible, ¿no? Un terremoto. Y luego escuchar los relámpagos, ¿verdad? Ahora que estábamos por ahí comiendo con mi hermano, por ahí empezaron unos truenos y los animalitos lo resienten mucho, ¿verdad? Son muy sensibles sobre el oído, ¿verdad? Ojalá tuviéramos un oído entrenado como los perritos, ¿no? Escuchar, güey. Pero vean, hubo terremoto, hubo relámpagos, hubo fuego, de todo lo que usted se imagina. Pero finalmente dijimos, el Señor habló a través del suave y apacible silbido. ¿Y qué nos enseña esto? Mire, como conclusión, quiero señalar esto. El viaje que hizo Elías, 40 días, para salir de todo el bullicio de la ciudad donde estuvo entre Acab y Jezabel, bajo la amenaza, entre los profetas y todo, lo llevó al desierto. Y allá en el desierto, de hecho está comprobado, que el desierto donde está el monte Sinaí es uno de los lugares más silenciosos del mundo. Por las condiciones del desierto no hay mucha vida, o sea, no hay tantos animales ni nada de eso. Es muy, o sea, usted puede estar en ese desierto, y de hecho estudié por ahí, ¿verdad? Un poco de esto. Dicen que es uno de los lugares más silenciosos del mundo. Entonces, ¿saben cuál fue la clave? Están en un lugar así, donde no hay más. Todo es rústico, no hay televisión, no había nada. Nada. Es el lugar más propicio para poder escuchar al Señor. Y ahí va la clave, o sea, ¿por qué tuvo que irse a aquel lugar? Él iba con el propósito de reencontrarse con el Dios de la Torá, al que habló a Moisés, al que se reveló en el monte. Y él dijo, ese monte tiene algo especial. De hecho, la semana pasada, los que están en el grupo de WhatsApp, subí un video, no sé si algunos lo vieron, donde se ve actualmente el monte Sinaí, y donde usted puede ver todavía las huellas de los pies de los hebreos, ¿verdad? De hace 4,000 años, cerca de 4,000 años, 3,500 años, cuando se les entregó la ley. Y ahí hay vestigios de todo el peregrinado del pueblo. Y todavía el monte Sinaí se puede reconocer porque es el único que la parte de arriba la tiene quemada. Después de 3,500 años. El pico del monte, usted lo ve de lejos y se ve quemado. Y van ahí y ven las piedras y están calcinadas. Hubo un fuego terrible ahí que consumió las piedras del monte. Y todavía está la cueva donde estuvo Elías. En ese monte está la cueva. Ahí está. Todavía existe. Y es uno de los lugares más silenciosos que hay sobre la tierra. Entonces, ¿qué nos enseña esto como conclusión? Cuando estemos en un momento de angustia, de prueba, de desánimo, de depresión, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo Elías. Y vaya que Elías venía de un momento de gloria. Oiga, haber tenido en un mismo día, haber matado casi 1,000 enemigos de él, era un momento de euforia, así cuando él se sentía realizado de haber matado sacerdotes y profetas paganos. Pero después de un momento así tan alto, llega a pasar, un momento de gloria, de mucho fervor, se cae uno. Y llegó a tal punto que cuando llega ahí, y después de que el Señor le habla, incluso dice la Escritura que él se tuvo que esconder en la hendidura ahí en la cueva, porque lo que pasó primero, el temblor y todo el estruendo, se lo hubiera llevado. O sea, fue una sacudida terrible. Y ya cuando pasó todo, en el silbo apacible, escuchó al Señor que le dijo, ¿qué haces aquí? Y él se desahoga. Pero ¿sabe qué explicación le da al Señor? Le dice, Señor, estoy acá porque ya me harté de allá del mundo, ¿no? Hay tanto paganismo y hasta me intentan matar y no hay nadie que te sirva.
Y ahí es donde el Señor le dice, no es cierto, dice, hay todavía 7,000 rodillas que no se han doblado. O sea, la perspectiva ya de Elías ya estaba muy desenfocada. Llega el momento en que uno se siente tan mal que uno siente que ya no hay nadie a favor de uno. Ya todo está perdido. Y de tal manera que ahí fue donde el Señor pasó frente a Elías para manifestar su poder, pero sobre todo a través del silbo apacible, a través de la quietud. Por eso es que de vez en cuando, hermanos, de vez en cuando, fíjense, hoy en día debiéramos de seguirlo practicando, ya no es tan común cuando la gente dice, vamos a ponernos en ayuno. El ayuno pues representa no comer para no fortalecer la carne y someterla para que podamos estar más en condiciones de estar con el Señor en sintonía. Pero ¿saben cuál pudiera ser un buen ayuno? Además de no comer, ¿cuál pudiera ser? Para concentrarse en el Señor. Un ayuno. ¿Qué más le agregaría a usted? Para decir, yo quiero estar más, sentirme más cerca del Señor. ¿Qué clase más de ayuno le agregaría? Pues hacer un retiro. ¿Y un retiro qué sería? Porque hay gente que se va de retiro, pero se lleva la tele y se lleva el Facebook y... No, pues ya no es retiro, ¿eh? Estar en la quietud, de verdad, eso lo necesitamos, estar en la quietud. Y vaya que para las personas que somos muy hiperactivas nos cuesta mucho. Yo debo confesar que para mí los sábados he ido aprendiendo a moderarme, pero porque soy muy inquieto, me gusta estar haciendo algo. Yo batallo con eso. Pero vean, necesitamos frenar todo para poder estar en condición que Dios nos hable. Y también que nos interrogue, porque al final lo más importante de todo esto, ¿saben cuál es? Que el Señor sabía qué le pasaba a Elías, pero esa pregunta, ¿qué haces aquí? Era más profunda, era, ¿cómo está tu condición que te ha traído hasta aquí? ¿Querías ver algo? Bueno, ya lo tuviste, pero finalmente el Señor habla con él y la Escritura dice que por un tiempo todavía lo sostuvo ahí. Por ahí caminó de regreso, ¿verdad? Porque otros 40 días, imagínense. Oye, 40 días. ¿Quién de ustedes aguantaría un caminar de 40 días y noches? Híjole, eso. Este tremendo, ¿eh? No, si no tiene condición, no llega. Está lejos, ¿eh? Vea usted, ahora que regrese a su casa, vea un mapa. Desde donde estaba Elías en el monte Carmelo hasta el monte Sinaí, a ver cuánto es. Y se va a dar cuenta todo lo que recorrió. Y de regreso, pero de regreso el Señor puso cuervos que lo sustentaban. Le mandaban alimento, oiga, es sobrenatural, ¿eh? Un cuervo que es un animal, bueno, que obviamente no iba a compartir su comida, pero fueron y le llevaron lunch a Elías para que se fortaleciera. Pero ahí terminó su ministerio. Pero vean, qué importante es el saber escuchar en la quietud la voz de Dios. Y yo quiero invitarles para terminar haciendo una oración. Pero la vamos a hacer en quietud. De verdad, los que venimos de un contexto muy pentecostal, el silencio nos abruma mucho. Son las congregaciones pentecostales muy escandalosas, ¿no? Muy conocidas. Porque tiene que mucha algarabía, grito y todo. Pero de verdad hay veces donde no necesitamos gritar para que Dios nos escuche. Dios nos responde. Y la invitación que le hago ahora es, ¿por qué no dedicar, aunque sea un pequeño tiempo cada Shabbat, para tener un momento de quietud? Donde usted se aparte, no sé a dónde tendríamos que ir, está difícil en casa, ¿verdad? Apague el teléfono, todo, y allá escóndase. Es más, métase a un closet, póngase el manto, y allá enciérrese, que no nadie le interrumpa. Y va a ver qué bonito es. Si tiene la oportunidad, ¿verdad?, de irse allá. Hay un pastor por ahí que sube en el Facebook seguido hace como videos, y lo hace allá en el, ¿cómo se llama? En el cerro de donde está el mirador. El Camino Real. Allá se va, dice que ahí le gusta mucho orar y estar. Pues bueno, hay que encontrar un lugar, no sé dónde, pero cerca de las dunas sería bueno irnos un día.
caminar ahí por las dunas y ver en el silencio. Por eso, por ahí hermano Alex Campos escribe un canto, ¿no? Que el sonido del silencio. Y alguien dirá, ¿cómo que el silencio tiene sonido? Pues sí tiene. El sonido del silencio. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a hacer un total silencio. Y ahí en el total silencio usted hable con el Señor. Y sobre todo dígale, ayúdame a ejercitar mi oído. Ayúdame a tener calma, a frenar todas las distracciones, ruidos, para poderme concentrar y poder adentrarme en la intimidad contigo. Y así terminamos nuestra Shabbat, dando gracias por la oportunidad del silencio y el apacible silbido de nuestro Dios al hablarnos como lo hizo con Elías. Vamos a dar un minuto para que usted ore y de esta manera terminamos.